¿Estamos los cristianos procurando ser íntegros delante de Dios y de los hombres? Yo no quería que tú me hicieras esa pregunta. De verdad que no quería. Porque te voy a decir algo. El peso de la integridad, no todos podemos llevarlo. Lo que llamamos evolución, avance y progreso solo es posible si se funda bajo la base de la verdad, la credibilidad y el trabajo honesto. Y en una sola palabra eso es integridad. Y de eso estaremos hablando hoy en Logos, esperando que esta conversación sea lo más íntegra posible. Caballerísimo. Nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así es, porque para todos los seguidores de Logos, esperemos que esto sea este conversatorio sea de edificación, que cambie, que transforme, que anime y que sobre todo se lleve en práctica lo que vamos a hablar hoy. Amén, amén. Hablaremos hoy de integridad y no podemos hablar de integridad sin saber qué es integridad. Así es. ¿Qué es integridad, hermano? Bueno, integridad te lo voy a definir como lo he aprendido después que conozco a Dios. Porque para mí la palabra integridad era como, tenía un significado más vano, menos responsable. Y para mí antes integridad era como ser honesto, comportarse uno moralmente bien y no tener tachas delante de los hombres. Pero luego que yo he tenido una relación con Dios y leyendo la Biblia, me doy cuenta que la palabra integridad tiene que ver con honestidad, con rectitud, con ser coherente con lo que hablo y con lo que practico. Tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con un corazón puro y noble. Muchas cosas. Tiene que dar credibilidad y fiabilidad a Dios y a los hombres. Pero, o sea, ser íntegro. Te estoy diciendo, para mí eso ha cambiado, o sea, mi manera de pensar. Es un compromiso, una responsabilidad, como tú acabas de decir, delante de Dios. Mantenerse íntegro. Es ahí que está el asunto. O sea, sí, cuando tú ves todos esos puntos en una sola persona, entonces que verdaderamente estamos viendo personas íntegras. ¿Una persona moral es una persona íntegra? No, tú lo dijiste. O sea, una persona moral. O digamos, perdón, una persona que se rige por la ética. Por la ética moral. Bueno, sí, eso es una persona íntegra. O puede haber alguna diferencia. Ahí es que voy. Lo que pasa es que la gente, cuando tú te comportas moralmente bien, con ciertos principios, bueno, dicen que tú eres íntegro, pero nadie sabe lo que tú haces detrás de cámara, en la parte que nadie te ve. Ahí es que se mide la integridad de los hombres, porque a veces nosotros hacemos lo que me conviene, pero aunque yo tenga que afectar a otros, entonces ahí no hay integridad. Sí, como dice la canción, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. O sea, estoy libre de ser si nadie me está viendo. Exactamente, entonces eso es lo que la gente le llama integridad. Ah, bueno, nadie me puede señalar, pero nadie sabe lo que tú eres en la parte que no se ve. ¿Qué es lo que está pasando? La gente se está cuidando de que nadie lo vea haciendo las cosas incorrectas. Pero hacia afuera sí es una persona correcta. Exactamente. Es una persona intachable, aparentemente, pero en lo oculto. En lo oculto nadie lo conoce. En lo oculto hacen de todo tipo de barbaridades, de diablura, de degeneración. Y eso es lo que se está viendo ahora en este tiempo. ¿Tú tendrías un ejemplo de una persona que hacia afuera es correcta, pero hacia adentro no lo es? Varios ejemplos. Por ejemplo, en la sociedad pasa que tú ves personas que son correctas hacia afuera,
pero dentro de su hogar, entonces tienen una especie de infierno. No respetan a la esposa, llegan tarde, hay abusos, pero para todos los vecinos, para todas las personas, tú eres incluso hasta amable, cordial, una buena persona, tú eres hasta ayudador, pero en tu casa tú eres un ogro. En tu casa tus hijos no te soportan. Entonces, es como tú dices, parte de la integridad no tiene que ver solo con lo que yo aparento éticamente hacia afuera, sino cuando nadie me ve tan bien. Exacto. ¿Tú tendrías otro ejemplo? Bueno, te voy a decir algo. Lo que pasa es que este tipo de persona que se vende muy buena para a veces para la calle, yo siempre o comento cuando tengo conversaciones que si tú quieres saber quién es un hombre, entonces tú le preguntas a su esposa y a sus hijos aparte. Sí. Porque si yo tengo que convencer a mi esposa de que yo soy bueno, hay un problema. Yo puedo conversar con cualquiera que no me conozca y darle los consejos y decirle cómo se deben manejar y la gente recibirlo, pero la gente no me conoce. Sí, uno presenta su currículum también. Y cuando uno presenta el currículum, dentro de ese currículum tú tienes mucha preparación, pero la integridad no se aprende en una universidad. O sea que hay una diferencia entre tener el conocimiento de lo que es correcto a ser íntegro. Totalmente. Es que si tú sabes lo que es correcto y no lo practicas, tú no eres íntegro. Y de eso es que estamos llenos, de cantidad de gente con mucha preparación, con preparaciones en el extranjero, sin integridad. Porque como te digo, la integridad no se aprende en un aula, no se aprende por internet, no se aprende en un curso virtual, se aprende en un hogar donde haya integridad. Pues, ok, eso es relativo. Lo que pasa es que nadie puede dar lo que no tiene. Pero tú puedes crecer en un hogar que no haya sido íntegro y tú puedes ser o procurar ser una persona íntegra. No digo que no. Sí. Lo que pasa es que el porcentaje es muy mínimo. O sea, tú aprendes y lo que te rodea te permea. Y entonces... Es muy cierto, pero entonces sería, digamos, muy difícil que lleguemos a practicar o a ser íntegros, porque la mayoría de los hogares, no estamos diciendo que no son íntegros, pero si a integridad nos vamos, muy poca gente lo es o nadie lo es en su plenitud. ¿Tú entiendes? Bueno, en su plenitud, tú lo dijiste, porque todos tratamos de ser íntegros. Por lo menos uno trata de ser íntegro y en que una parte falle, en la otra trata de recuperarse o de llevar las cosas. Ahora, cuando tú no aprendes eso en la casa, los valores de tener un corazón noble hacia la otra persona, de tener amor hacia la otra persona y no buscar simplemente la ventaja o lo que me conviene. Si tú no lo aprendes ahí, tú no lo aprendes en un aula, eso no te lo enseñan. Y si yo no lo aprendo en el hogar, ahora mismo, ¿cómo lo aprendo? O sea, si en el hogar no me dieron eso, ¿no tengo alternativa? Sí hay alternativa. Sí. Yo te tengo a ver una noticia que la única alternativa se llama Dios. O sea, tú no vas a tener integridad si tú no tienes una relación con Dios. Yo lo siento por lo que entienden que tú puedes ser íntegro sin conocer a Dios. Muy mala noticia porque no hay forma. Porque tú no puedes ser íntegro si no tienes amor hacia el otro. Exacto. Y el amor lo pone Dios. Solamente. Es fruto del Espíritu. Exactamente. A Timoteo, el apóstol Pablo le decía, lo podemos leer en Timoteo 2, del 6 al 8, dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de nosotros. Esa palabra irreprochable, integridad, que fueron partes de las definiciones que tú diste al principio. Una persona puede ser, o sea, integridad significa no tener pecado, no pecar. No, es que no va a haber nadie perfecto. O sea, la perfección no se trata de no cometer. La perfección aquí se trata de tú hacer el esfuerzo para hacerlo. Ok. Porque aquí la perfección la que la da es Cristo. Aquí la perfección no tienen los hombres. Tiene que ver con intención, ¿verdad? Tiene que ver con motivación. Con motivación, intención y esfuerzo. Perseverancia. Perseverancia, lo que hablamos el día pasado. El día pasado, correcto. Pero no tiene nada que ver con que yo no caiga. No, es que podemos caer. Nadie está exento de caer. Una persona que cae, digamos, recurrentemente por alguna razón, ¿puede seguir siendo íntegra? Sí, puede recuperarse porque muchas veces nosotros cometemos los errores y nos damos cuenta y volvemos y decimos, bueno, tengo que hacer lo correcto, no debo seguirlo haciendo así. Muchos de nosotros a veces no solamente que cae por error, cae con conocimiento. Teniendo una tentación o una situación, cae con el conocimiento y después dice, toma conciencia y dice, wow, no debo volver a hacerlo. Correcto. Porque yo sabía cuál era la consecuencia de esto, lo que pasa es que me la jugué. Y a veces el jugársela te puede salir bien y Dios darte un break, pero a veces no te sale bien. Lo que hablábamos en el podcast pasado, de personas que se la juegan, pero se la siguen jugando. Y Dios da oportunidades, pero para arrepentimiento. Exactamente. Eso está... Yo lo relaciono también con David, porque David dice la palabra que tenía un corazón conforme al de Dios. Sin embargo, si a caída nos vamos. David es muy buen ejemplo, porque David fue un hombre común y corriente como nosotros, que cometió sus errores, pero luego recapacitó y se arrepintió y se apartó de esos errores, que es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros caemos. Yo siempre digo, si usted está en una situación hoy y usted metió la pata hoy, trate de hoy mismo enmendar eso y no volverlo a hacer. No te apoyes en que te salió bien y continúes haciéndolo. Así es. Porque entonces vas a tener consecuencias de tus errores o de tu pecado o de lo que tramaste hacer. Que eso es lo que nosotros hacemos. Me salió bien y repito. Me salió bien y me quedo. David no le salió bien el adulterio, el homicidio. ¿Y qué hizo? Se apartó. Tuvo consecuencias. Pero a veces nosotros tenemos el adulterio y nos quedamos en la vida de adulterio. ¿Por qué? Porque no he tenido unas consecuencias. Pero ahí no estaban practicando integridad. Entonces... Lo que pasa es que mientras nadie lo sepa, la gente cree que tú eres íntegro. Pero Dios sí lo sabe. ¿Y tú mismo? Tú mismo sabes que no. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos muy fácil seducidos al pecado. Y más si soy reincidente. Si soy reincidente, me deleito, me gusta y no quiero salir de ahí. Te voy a hacer una pregunta. Nosotros como cristianos, ¿estamos procurando la integridad? Ahora que tú mencionas todo eso. Escúchame que te interrumpa. Lo digo porque si yo hago un pecado consciente y no me arrepiento y entiendo que como me salió bien, sigo el pecado, no estoy dando el valor que la integridad delante de Dios merece. Entonces, como eso es un ejemplo, ese ejemplo puede estar pasando. ¿Estamos los cristianos procurando ser íntegros delante de Dios y de los hombres? Yo no quería que tú me hicieras esa pregunta. De verdad que no quería. Porque te voy a decir algo. El peso de la integridad. No todos podemos llevarlo. El peso de la integridad. Déjame decirte que cuando tú me hablaste de la palabra integridad, que yo leía algo y me di cuenta del peso que tiene, yo dije, yo tengo que volverme a arrepentir. A ese nivel. Yo tengo que volverme a arrepentir. Yo tengo que bautizarme de nuevo. No hay una agüita aquí, ¿verdad?
Yo tengo que bautizarme de nuevo porque es que el peso es muy grande. Y el esfuerzo y la constancia de hacer eso me lleva a negarme a mí mismo. Todos los problemas que tenemos sociales, dentro y fuera de la iglesia, es por la falta de integridad. Así es. Así es. Yo creo que hoy más que nunca la gente brinca de una sociedad a otra, de un grupo a otro, buscando integridad y no la encuentra. Sí. Entra a una iglesia, dura un tiempecito y se va. Sale de ese y se va a otro ministerio, de ese ministerio a otro, porque no encuentra integridad. Cuando se da cuenta que está cerca de un líder, no solamente ven errores de un líder, sino ven la falta de integridad del líder. Sí. Entonces uno está esperando que eso no suceda dentro de esos grupos. Sí. Dentro de la iglesia. Que fíjate que de alguna forma nosotros la procuramos y por eso que tú dices que vamos a esos grupos para procurar esa integridad, pero el problema es que nosotros a veces no somos íntegros, pero yo la procuro que tú lo seas. No, yo te la exijo a ti. Yo te exijo integridad, pero yo no soy íntegro. Es como cuando nosotros hacemos una crítica al gobierno. Nosotros exigimos que ellos sean íntegros, que ellos sean correctos, que ellos sean honestos, que ellos sean nobles, pero en mi vida privada yo no estoy practicando eso. Yo le exijo al gobierno todo, pero no pago los impuestos. Es que un ejemplo. Poniendo un ejemplo. Entonces, pero no debería ser así, porque mi integridad, lo que yo busco personal, no tiene que ver contigo. O sea, el que me lleve a practicar la integridad no significa que tú no la lleves o viceversa. Esto es personal. Correcto, sí. Es personal. Y tú tocaste la parte de la política. Tenemos un ejemplo de Daniel. Daniel estaba dentro del gobierno, de varios gobiernos. Sí. Estuvo en el gobierno de Nabucodonosor, estuvo en el gobierno de Darío, estuvo en varios gobiernos. Sin embargo, él se mantuvo íntegro. Y había que pagar un precio porque la gente se te levanta, la gente te ataca, la gente te tilda de que tú privas. Sin embargo, él se mantuvo en integridad. Eso es lo que hace falta. Por ejemplo, ese ejemplo de Daniel, deberían haber hombres dentro de los gobiernos que fueran así, porque otra cosa fuera. Ahora lo que vivimos es de mentira, chantaje, vivimos del soborno, de la ventaja, del tigueraje. Eso es lo que se ve. En ese mismo orden, te quiero hacer esta pregunta. Fíjate que, en cierto modo, las personas que entran a esos grupos donde se vive todo menos integridad, eso no deja de ser una condición de peso para que las personas no lo sean, no sean íntegras. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un trabajo, tú tienes un empleo, tú estás en el gobierno, tú tienes una pega, tú tienes una cuña, y todo ese alrededor está corrupto. Cuando la persona trata de ser íntegra, lo sacan. Cuando la persona trata de ser íntegra, se le ponen difíciles los caminos. Entonces, es un precio muy alto que tú tienes que pagar para tú ser íntegro. Entonces, ¿cómo puedo yo ser íntegro en una sociedad donde la corrupción es la madre de la matica? Vuelvo y repito, no es imposible. Donde usted es íntegro y a usted lo atacan y usted tiene que moverse, deje eso. Porque aquí la integridad no es solamente con una carta a los hombres, es una carta a Dios. Porque yo me le puedo, a lo mejor yo salgo y mi esposa no sabe lo que yo hago, pero Dios sí lo sabe. Sí. Entonces se trata de eso. Sí, pero tú tienes una presión, por ejemplo, familiar. Tú no puedes dejar ese empleo, tú tienes que buscártelo. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y tus hijos? ¿Y tu mamá que está enferma, que necesita la pastilla? Ahí es que ha llegado la sociedad por un tema de no ser íntegro por el tema del dinero y la necesidad económica. Ahí es que hemos llegado. Y todo el mundo se excusa en eso. Ah, pero yo prefiero que tú traigas el pan. No importa cómo tú lo traigas. Sí, exacto. Eso tiene un precio, pero ¿por qué no lo haces tú? No me obligues a mí a hacerlo ni me lo exija. Porque entonces yo sí debo hacerlo. No, es que si yo no lo aprendí y yo no lo quiero hacer, porque, yo voy a llevar el pan, yo voy a llevar el dinero, pero eso tiene un precio también. Es una burbuja.
Entonces, ahí hemos llegado a excusarnos por un tema a lo mejor de conveniencia para hacerlo mal hecho. Entonces, todo ciudadano que tú le preguntas de lo que está sucediendo, te dicen, no, pero si me dan la oportunidad yo también lo hago. Pero tú puedes actuar con sagacidad en algunas situaciones para no ser tan radical y dejarlo. Es que ser sagaz no significa que tú hagas lo mal hecho. Ok. Porque tú puedes ser sagaz sin tener que robar y engañar ni llevarte a nadie por delante. Cuando la integridad toca los linderos de la muerte, tú tienes que seguir siendo íntegro. Si te contesto con temor a Dios, te digo que sí. Porque si no hay temor a Dios, tú dices, no, yo tengo que buscármela. Yo no tengo otra alternativa, yo no sé hacer otra cosa. Pero eso es porque tú no tienes temor a Dios. Es más, te voy a decir algo. Imagínate que tú, teniendo el temor a Dios, caiga en esa vuelta. Dice, bueno, no me queda de otra. Yo tengo muchachos chiquitos, yo tengo una casa que mantener, déjame meterme en esto. Si aún caíste en eso, buscando tú mismo la justificación, y te buscaste un par de pesos, yo no te voy a decir que eso está bien. Ahora déjalo de hacer, que tú no lo estás haciendo bien. Si te salió bien, deja eso, porque ese no es el camino. Sí. Es el camino más corto y el que más nos gusta, porque es rápido. Mi hijo me preguntó que si un ladrón roba para darle un pan a un niño pobre, que si es bueno. Le digo, no, mi hijo, el ladrón pudo haber trabajado y darle el pan. Entonces, una cosa no justifica la otra. Que eso pasa incluso con grandes empresas que hacen muchísimas barbaridades y entonces tienen unas fundaciones, hacen unas promociones y entonces ya como que limpian. ¿Tú sabes quiénes son todo. Los mayores patrocinadores de los deportes? ¿Quiénes? Son las casas que, por ejemplo, licorera, las casas que venden cigarrillos, las casas que venden. Esas son las que promocionan el deporte y el arte. Y la salud. ¿Entiendes? Sí. Entonces, fíjate qué incoherencia. Sí. Y parte de la integridad es coherencia. Sí. Con lo que pienso y con lo que hago. Sí. Que es una manera de limpiar la mente y es una manera de adaptarse al sistema guardando una ética hacia afuera, como nosotros estamos hablando, pero eso no es integridad. Está muy lejos de ser integridad. Está muy lejos. Mira, por ejemplo de integridad en la mujer. Tenemos a él. Podemos tener muchas mujeres, pero quiero tocar a él. Jael fue en el libro de los jueces. Sí. Muchos conocen la historia. A Jael le tocó que entrara un general enemigo a su casa. Vamos a ponerle a ese general el nombre que tú quieras. Puede ser adulterio, necesidad económica, traición. Pone el nombre que tú quieras. Enfermedad terminal. Entró un general enemigo a su casa. Deuda. Eso está golpeando muchísimo. Las deudas y los problemas económicos están... Bueno, te voy a decir, yo creo que está comprando la integridad de todo ser humano. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer, cuando entra el general, que el general va a seducirla, le dice, déjame aquí, tápame aquí, yo voy a estar tranquilo. ¿No? En vez de ella hacerse partícipe de esa irrupción que hizo en su casa, que entró, ella no se hizo partícipe, sino que agarró una estaca y clavó el hombre, lo mató, lo eliminó. O sea, no se hizo, fue íntegra. Ella pudo haber, dijo, déjame ponerme de acuerdo con este general que es poderoso, a lo mejor yo puedo ganarme algo, a lo mejor yo puedo tener alguna algo que ganar. Sin embargo, no, se mantuvo firme. Sí. Que es, ¿por qué presento el tema de la mujer y la integridad y mantenerse firme? Porque a veces el general que entra a tu casa es problema económico. Es la falta del dinero que se complete. A lo mejor el hombre está trabajando, pero entró un general de escasez y tú tienes años en eso. Y no se completa. Y todos los meses hay un déficit que te atrasa en el colegio que no puedes pagar,
qué te atrasa en la mensualidad de la casa que estás pagando, qué debe las tarjetas. Entonces, ese general comienza a hacerse dueño de tu casa. Sin embargo, está en tu actitud de cómo tú enfrentes ese general. Pero para ser íntegro en ese ejemplo hay que ser valiente. La integridad amerita un valor, sí, una valentía, digamos, que a veces no la tenemos o que a veces la ponemos de lado porque entendemos que perdemos mucho o que ya estamos cansados, que tenemos una escasez, como tú dices, pero no todos tenemos la valentía. Entonces, ¿cómo lo hago? O sea... Mira, yo creo que más del 70% de los dominicanos pasamos por situaciones similares del general de la escasez y del problema económico. Y por eso tan grande el porcentaje de los divorcios y las separaciones, sin importar religión ni estatus social. O sea, está permeando. ¿Por qué? Porque falta, como tú dices, valentía, pero sobre todo integridad, el perseverar para poder salir y eliminar ese general que tú tienes adentro. Uh-huh. Porque a veces esos problemas no son buscados. Simplemente te llegan. Te llegan, sí. O sea, a ti te cancelan de un trabajo. El negocito que tú tenías no te está dando. Uh-huh. Dejaron de llegar a lo mejor una ayuda que te estaban dando. Tuviste que se te enfermó un hijo. O sea, situaciones que te llegan que van a hacer que se vea económicamente el déficit. Sí. Y ahí se necesita integridad para poder enfrentar eso. Y de hecho se necesita también integridad en la abundancia cuando te llegan esos problemas, porque a veces tú estás bien económicamente o por H o por R empiezan a bajar las finanzas. Tú no estás en un límite de escasez. Uh-huh. Tú simplemente has bajado 2 puntos de tu posición social. Tú no quieres bajarte de ahí. Tú no quieres bajar el nivel. Uh-huh. ¿Y qué tú haces entonces? Entonces tú haces estrategias para que ese nivel que tú llevas de vida, tú lo sigues manteniendo. Y ahí es que viene el tema de tú corromperte, de tú hacer lo malo. Tú tienes un negocio, una farmacia, y tú vendes una cantidad de dinero. Tú estás bien estable económicamente. Sin embargo, el negocio baja 2 puntos y tú estás buscando estrategias que no son correctas. Que no son viables correctamente. Que no son viables correctamente. Y tú falta a tu integridad para que el negocio se mantenga donde estaba o crezca más. Entonces la integridad no solamente se corrompe cuando hay una escasez total, sino la misma vanidad y la misma codicia. Tocaste eso. Te hace... La vanidad y la codicia. Por eso no voy a poner ni siquiera hombres y mujeres, voy a tratar hombres, sí, para involucrarlos los dos. Sí, la humanidad. Por eso es que se está viendo tanta depravación en los hombres y mujeres por la falta de integridad, por un tema de yo tener una vanidad, vivir en un nivel X. La movie. Hombres que tienen 3 y 4 mujeres, mujeres que tienen 3 y 4 hombres, para mantener un estado y su integridad, bien, gracias. Pero ¿qué pasa? Que el hijo que viene creciendo, que ve eso, ¿qué tú crees que va a ver? Es lo mismo, se va a repetir. Entonces, a veces nosotros nos quejamos porque queremos que las cosas afuera estén bien, pero yo no soy de lo que edifico esas cosas. Así es. Pero hay un problemita que te lo quiero plantear. Para tú ser íntegro, tú tienes que tener, digamos, un estándar absoluto de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, tú sabes que al pasar el tiempo, los valores de bien y mal, incluso los valores de la verdad, han sufrido su deconstrucción, o sea, han cambiado. Entonces, lo que le llaman la posmodernidad y esas cosas. Entonces, lo que yo antes lo tenía como un valor, ahora no lo tengo con el mismo valor que tenía, sino, de hecho, como dice la palabra, en aquellos tiempos a lo bueno le dirán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, ¿cómo yo puedo predicar? ¿Cómo yo puedo
hablar de integridad en una generación donde el bien, el mal, la verdad y la mentira están tan ligados que es relativa y es función a tu punto de vista. O sea, lo que para ti es verdad, para mí no. Entonces, si tu verdad es diferente a la mía, tu integridad va a ser diferente a la mía. ¿Cuál es el punto correcto? ¿Cuál es el punto medio? Lo que pasa es que todo está muy chévere como tú lo pintas. Déjame decirte algo. Ajá. Los valores, por decirte, los valores bíblicos, no importa de qué nacionalidad tú seas, ni de qué estatus seas. Lo que está mal hecho. Lo que pasa es que volvemos. Tiene una conveniencia. Por ejemplo, antes se veía mal, por decir algo, una falda corta. Uh-huh. Entonces ahora la falda corta entró en moda. Ya no es malo. No es malo. Okay. Fíjate, pero ¿qué pasa? En aquel entonces tampoco era malo. Lo que pasa es que se etiquetó como malo. Por un asunto de manipulación, porque lo que yo quería vender es la falda larga. No te metas ahí, porque ahí entramos en interpretaciones. Sí, pero yo no lo quiero traer como interpretación. Sí. Yo lo quiero traer simplemente como ejemplo. Ahora, cuando nos vamos a lo profundo, a lo que cambia el ser humano, ahí es que yo voy. Uh-huh. O sea, la parte espiritual que cambia el ser humano, eso no cambia nunca. O sea, el que usted robe, el que usted mate, el que usted le sea infiel a su esposa, que hable mentira, el que usted hable mentira, el que usted no solamente engañe, hurte. Sí. Eso no cambia. Eso no cambia. Eso no cambia. Lo que pasa es que ahora es a conveniencia. O sea, hay gente que dice, no, porque sin hablar mentira no se puede vivir. El que nosotros lo practiquemos tan seguido no significa que no se puede vivir sin ella. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un precio que pagar. El usted se veraz, que parte íntegra. El hablar con la verdad tiene un precio. Exacto. Nadie quiere pagar el precio. Así que no ha cambiado nada. Lo que hemos cambiado somos nosotros y le hemos dado permiso a lo mal hecho para tenerlo como una vida cotidiana. No hay justificarnos. O sea, no, porque yo robé, porque yo tenía necesidad. No, porque a mí me dieron este cargo y yo cogí o no cogí porque yo tenía una situación de salud. Sí. Es que no te da la potestad. O sea, usted está en una iglesia, dirigiendo una iglesia. A usted nadie le da la potestad de usted usar mal los recursos de esa iglesia. Correcto. Corroborando con eso, hay un pasaje en la Biblia que está en 1 Samuel 15, 26 y dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ese contexto es cuando Saúl se le ordena eliminar al rey de Amalek. Él lo deja vivo, coge la riqueza y Samuel lo reprende diciéndole: tú tienes que obedecer a Dios primero que cualquier sacrificio que tú le puedas hacer. Entonces, ¿qué pasa? Samuel hizo una interpretación de la verdad y del bien, de lo que le agrada a Jehová. Sin embargo, su interpretación de la verdad le falló en su integridad. Ese es Saúl. Sí, le falló a su integridad. Entonces, por eso te hago la pregunta. En este mundo donde tenemos la verdad relativa, que era lo que tú decías, que ya no es una pregunta, nosotros tenemos que tener ese principio de Dios, ese absolutismo de la palabra, de la verdad de Dios, como estándar para nosotros poder practicar integridad. Porque si yo entonces practico integridad en función a mi interpretación, a mi conveniencia, a mi visión relativa, a lo que yo crea, entonces es una integridad individual y más que una integridad, eso se convierte en una justificación. Totalmente. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, que caemos en ese... Por eso es que no puede faltar Dios en la ecuación.
O sea, en la ecuación de la integridad no puede faltar Dios, no hay forma. Usted va a ser moralmente correcto, usted va a ser moralmente un tipo intachable, pero sin Dios no hay integridad, porque el corazón del hombre tiene que ser noble, el corazón del hombre tiene que ser bondadoso, el corazón del hombre tiene que emanar amor, y si tú no tienes a Dios, eso es imposible. Es imposible, es imposible. Eso es imposible. Si yo soy sincero, soy íntegro. Es parte. Es parte de parte de ser íntegro, claro. Pero yo puedo ser sincero y no ser íntegro. Claro, porque hay gente que es sincera para buscar problemas. Hay gente que te dice la verdad, pero es para buscar bochinche. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no siempre tú debes ser sincero para ocasionar un problema. Hago la pregunta por eso mismo, porque a veces nosotros confundimos el hecho de nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestro buen obrar con integridad. Y esas cosas son parte. Y te digo, yo soy sincero, yo te digo la verdad, yo de tal forma, pero en realidad no soy íntegro. No. Yo quiero hacer una historia que escuché. Sí. Pero la voy a hacer a mi forma. Y fue que habían cuatro amigos íntimos, y estos amigos eran inseparables, exitosos. De hecho, eran amigos, eran socios, comían juntos, compartían juntos. Y uno de ellos se llamaba la ciencia. El otro se llamaba la fortuna. El otro amigo se llamaba la resignación. Y el cuarto se llamaba integridad. Oye. Y estos cuatro amigos vivían para arriba y para abajo. Se llevaban súper bien. Hacían negocio, le iba bien, progresaron. Y en medio de su caminar, ellos dijeron, bueno, pero hemos pasado tantos años juntos, vamos a buscar un punto de referencia por si algún día nosotros nos separamos, saber cada quien dónde buscarlo. Dijeron, sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Entonces dice la ciencia, yo voy a estar en la biblioteca, bregando con Google, voy a bregar con todo lo que tiene que ver con sabiduría, yo voy a estar ahí. La fortuna dice, yo voy a estar en las mansiones, en la parte alta, donde están los ricos, donde está el glamour, ustedes me buscan ahí. Resignación dice, bueno, ustedes me van a buscar en la casita aquella que está cayéndose, de aquel que no quiso hacer el esfuerzo, y ahí yo voy a estar. Y la integridad dice, yo le tengo malas noticias a ustedes. Porque el día que nos separemos, no me van a volver a encontrar. O sea, tenemos que saber algo, que en la ecuación se necesita integridad. En toda mi manera de yo comportarme, hacer, ya sea político, sea empresario, sea un hombre común, sea religioso, tengo que tener integridad. Así es, así es. Porque el día que tú sacas la integridad de tu manera de caminar, de hacer, de actuar, se corrompiste todo lo que haces. La integridad cohesiona todo para que funcione. Exactamente. Pero de manera honorable, de manera correcta. O sea, es que tú tienes, o sea, cuando tú tienes la integridad en una, por decir algo, en una actividad, tú tienes lo mejor de lo mejor en esa actividad. Así es como la fe, porque nunca se ha visto de esta forma, pero el mundo está basado en la fe. Exacto. Porque, por ejemplo, para tú tener un dinero fiduciario, donde tú dices, el dólar no tiene respaldo, pero el dólar mismo es el respaldo de todo el dinero, tú tienes que tener fe. Cuando tú tienes un garante y el banco dice, busca un garante, tú tienes que tener fe. Entonces, para tú tener fe, tú estás apostando a una integridad, a que un sistema funcione. No puede funcionar un sistema si todo lo que se basa en el sistema es mentira,
engaño y se corrompe. La corrupción es parte del sistema, aparentemente lo vemos funcionando, pero lo que hace que ese sistema se sostenga a pesar de las corrupciones y de los fallos que hay, es la confianza producto de la integridad. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Exactamente. Y de eso es que tenemos que tener muy, muy presente la integridad, sobre todo, te voy a decir algo, la integridad en la iglesia. Tú sabes que yo tengo la iglesia como aquel refugio que nosotros los hombres tenemos cuando todo lo incorrecto abarca y todo lo incorrecto te maltrata. Tú dices, la iglesia es mi refugio. O sea, esta es mi salida. De hecho, ese es el último recurso. Esta es mi salida. Pero entonces, si tú llegas allí y no encuentras integridad delante de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Por eso estamos viendo hombres que violan niños, pastores que no hacen lo correcto, pastores homosexuales, mujeres lesbianas dirigiendo la iglesia, que no es íntegro. Entonces, si ese es mi refugio y no se está practicando la integridad, eso va a colapsar. Por eso es que esto me ha dado tan fuerte, porque es que si yo no tengo integridad, voy a ser de piedra de tropiezo para Dios. Amén. Para Dios y para los hombres. Para los hombres. O sea, en vez de usarme para ser alguien que guíe, como pastor, como un líder, como una persona que a lo mejor no tengo ninguna promoción, pero el simple hecho de mi acción, de mi forma de comportarme, va a hacer que las personas sigan. Sí. Pero si yo no tengo integridad, hay problemas. Hay prevaricación. Porque entonces, pero ven acá, pero este no dice que habla y dice, sí. Pero una cosa es lo que él habla, pero otra cosa es cómo él se comporta. Correcto. Y eso es piedra de tropiezo. Por eso no todos tenemos la madurez de que muchos entramos a una iglesia y al cabo de un tiempo estamos fuera. Entonces la gente dice, no, pero fulano se justifica. No, es que no todos somos igual, maduros. Hay gente que entiende que si no está lo correcto, yo prefiero estar fuera. Sí, inmediatamente. No, abandona. Aunque uno a quien sigue es a Dios, uno no sigue a los hombres. Sí. Pero los hombres Dios los tiene aquí como guía. Claro, no, y que el mismo Cristo dijo que nosotros somos la sal y que nosotros somos luz. Exacto. Tenemos un compromiso y una responsabilidad. Primero, porque portamos la dignidad de Dios. Y segundo, porque el Señor nos ha enviado a eso, a ser sal y luz en el mundo. Si no lo estamos siendo, ¿a dónde vamos a parar? Como dice. Exacto. Entonces, yo creo que es tiempo de uno hacer un relanzamiento. Es tiempo de uno tomar, por decir algo, un borrón y cuenta nueva. Gente que por años se ha apartado de Dios, gente que por años Dios le hizo un llamado y hoy están prostituidos, que Dios le hizo un llamado y no están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran, gente que se han apartado totalmente del camino como si no conocieran la palabra habiendo conocido a Dios. Sí. Entonces yo entiendo que es tiempo de retomar esa integridad, de retomar ese llamado para comenzar a hacer las cosas correctas. Porque yo le voy a garantizar de que entonces tu vida va a cambiar. A lo mejor no va a cambiar en el momento como una varita mágica, pero va a cambiar. Porque si hay alguien que promete y cumple, es Dios. Amén. Si hay alguien que no se queda con lo de nadie, es Dios. Y sobre todo, si hay alguien que tiene una naturaleza de dar y bendecir, es Dios. O sea, desde que creó el mundo, bendiciendo, dando, bendiciendo, aún sin nosotros merecerlo, ni calificar. Como hermano, finalmente, si yo, después de escuchar este podcast, este mensaje, hago conciencia y digo, es cierto, yo no estoy siendo lo íntegro, estoy viviendo una apariencia, estoy viviendo una religiosidad incluso,
Estoy haciendo las cosas para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Estoy viviendo una vanidad. Mis intenciones no son para agradar a Dios. No lo hago para la gloria de Dios. Yo como cristiano y como persona no cristiana que quiero empezar a hacer lo correcto, ¿qué tú me aconsejarías que yo hiciera o que yo pusiera en mi corazón para empezar a hacer, para yo cambiar y ser una persona íntegra? Bueno, te voy a decir que lo primero que uno debe hacer es buscar a Dios sinceramente. Hay que desaprender en el protocolo y lo que teníamos como una norma. O sea, hay que buscar a Dios sincero. Hay que buscar a Dios sabiendo que Dios conoce todas mis acciones, las pasadas y las que voy a hacer. Y cuando yo comienzo a buscar a Dios sinceramente para agradarlo a Él, entonces vendrá el cambio. Tengo que soltar los estándares, los protocolos, los procedimientos religiosos. Tengo que soltarlo. Y tengo que dedicarle tiempo de calidad a Dios. Tiempo de calidad a Dios. Eso significa que mis oraciones de por la mañana y las oraciones de la noche no sirven. Olvídate de ese rezo. Señor, cuídame que voy para el trabajo. Señor, cuídame que voy a dormir. Y mira también si eso, ese rezo uno se lo hace todos los días a Dios como si Dios fuera sordo. Es tiempo de calidad, sincero. Señor, ¿qué tengo malo? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo te debo agradar? ¿Cómo comienzo a hacer lo correcto? ¿Cómo me deleito haciendo las cosas correctas? ¿Cómo yo sé que tú te puedes sentir orgulloso de mí? Y cuando yo comienzo a tener esa relación sincera, abierta con Dios, entonces el cambio vendrá. Entonces la integridad te va a invadir. Y te voy a decir algo. La integridad está respaldada por la fidelidad de Dios. Amén. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo he sido muy edificado. Así es. Y yo quiero que oremos. Quiero que oremos para que el Señor nos ayude a establecer, tanto en nosotros mismos como aquellos que nos puedan escuchar, esa palabra de buscar a Dios sinceramente ahora que puede ser hallado. Hermano. Oremos. Dios Todopoderoso, en esta hora clamo a ti junto con mi hermano en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por cada hombre y mujer de este país y que estén escuchando y viendo esto, en la cárcel, en el hospital, en la calle, en medio de una prostitución, en medio de un lugar a lo mejor inapropiado, en su casa, donde quiera que estén. Allí te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú toques su corazón y su mente y comience a tener una experiencia contigo de cambio, del cambio del corazón, así como tú lo hiciste con Saúl en un momento, que dice que cambiaste el corazón de Saúl y que Saúl comenzó a profetizar y que comenzó a caminar entre los profetas. Señor, ayúdanos a partir de ahora a ser hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres que hagan lo correcto, hombres Amén. Y mujeres que comiencen a caminar conforme a tu voluntad. Sobre todo te pido, Señor, que estas cargas que tenemos de dificultad, de enfermedad, la depositamos en ti para deleitarnos haciendo tu voluntad Amén. Y obediencia. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.